dijeron: «Oh Moisés, invoca para nosotros a tu Señor por su pacto contigo». Muchas cosas sucedieron entre los pactos de Abraham y Moisés, la paz sea con ellos, y se cumplieron las palabras de Dios sobre los hijos de Abraham. Entonces el Señor dijo a Abraham: «Ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es suya, donde serán esclavizados y oprimidos 400 años». La Santa Biblia, Libro del Génesis, capítulo 15, versículo 13. Jacob y José, la paz sea con ellos, entraron en Egipto junto con sus familias y, tras la muerte de José, los hijos de Israel fueron esclavizados en Egipto durante 400 años hasta que apareció el prometido Salvador, Moisés, la paz sea con él. La razón de la esclavitud de los hijos de Israel fue que rompieron el pacto abrahámico. Ellos vivieron en Egipto siendo grandemente bendecidos en tiempos de José, durante el gobierno de Akenatón, la paz sea con él, el rey monoteísta de la época de José, pero tras la muerte del rey Akenatón, su hijo, el rey Tut, gobernó a la corta edad de 9 años. La familia de su esposa y los sacerdotes de la época lo controlaron, haciéndole revertir las decisiones de su padre y volver a la religión politeísta que practicaba anteriormente el reino, y luego asesinaron a Tut. Los israelitas de la época permanecieron en silencio, sin objetar nada, y abrazaron las falsas religiones y los falsos dioses reinstalados en Egipto debido a su falta de fe, su miedo a la muerte y su amor a lo mundanal. Los israelitas incluso abandonaron la religión de Abraham, la paz sea con él, y empezaron a adorar falsos ídolos y dioses egipcios, rompiendo así el pacto de Abraham y atrayendo sobre sí mismos la retribución y el castigo divinos. Dios entregó entonces a los israelitas en manos de los egipcios, quienes a su vez los esclavizaron. El castigo por romper el pacto adámico fue el exilio del jardín del Edén, y luego Dios perdonó a Adán, la paz sea con él, cuando él se arrepintió, restableciendo el pacto. Luego, después de que la gente rompiera el pacto adámico una vez más, Dios los castigó con el diluvio. Cuando Nimrod y las generaciones posteriores a Noé rompieron el pacto noético, Dios los castigó dispersando y confundiendo sus lenguas. Cuando los hijos de Abraham rompieron el tercer pacto, Dios los castigó con 400 años de esclavitud y estableció un nuevo pacto con Moisés, la paz sea con él. El Señor estableció las reglas y leyes del nuevo pacto en el libro del Éxodo, capítulos 19-24. Capítulo 19, y Moisés subió hacia Dios, y el Señor lo llamó desde el monte, diciendo: «Así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros habéis visto lo que he hecho a los egipcios, y como os he tomado sobre alas de águilas y os he traído a mí, ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos. Aunque mía es toda la tierra, vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa». La Santa Biblia, Libro del Éxodo, capítulo 19, versículos 3-6. Capítulo 20, y habló Dios todas estas palabras, diciendo: «Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás otros dioses delante de mí. No te harás escultura ni imagen, ni de lo que hay arriba en el cielo, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en las aguas por debajo de la tierra. No te postrarás ante ellos ni les darás culto, porque yo, el Señor, tu Dios, soy un Dios celoso que castigo la culpa de los padres en los hijos hasta la tercera y la cuarta generación de aquellos que me odian, pero tengo misericordia por 1000 generaciones con los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. Recuerda el día del sábado, para santificarlo. Durante 6 días trabajarás y harás tus tareas, pero el día séptimo es sábado, en honor del Señor, tu Dios. No harás en el trabajo alguno, ni tú ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que habita junto a ti. Pues el Señor en 6 días hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que contiene, pero el día séptimo descansó. Por eso el Señor bendijo el día del sábado y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te da. No matarás. No cometerás adulterio. No hurtarás. No darás falso testimonio contra tu prójimo. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo.
Y todo el pueblo percibía los truenos y relámpagos, el sonido de la trompeta y el monte que humeaba, y cuando el pueblo vio aquello, temblaron, y se mantuvieron a distancia. Entonces dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y escucharemos, pero que no hable Dios con nosotros, no sea que muramos. Y respondió Moisés al pueblo: no temáis, porque Dios ha venido para poneros a prueba, y para que su temor permanezca en vosotros, y para que no pequéis. Y el pueblo se mantuvo a distancia, mientras Moisés se acercaba a la densa oscuridad donde estaba Dios. Entonces el Señor dijo a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: vosotros habéis visto que os he hablado desde el cielo. No haréis junto a mí dioses de plata ni dioses de oro, no os los haréis. Harás un altar de tierra para mí, y sobre él sacrificarás tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus bueyes. En todo lugar donde yo haga recordar mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Y si me haces un altar de piedra, no lo construirás de piedras labradas, porque si alzas tu cincel sobre él, lo profanarás. Y no subirás por gradas a mi altar, para que tu desnudez no se descubra sobre él. La Santa Biblia, Libro del Éxodo, capítulo 20, versículos 1-26. Capítulo 21. Estas son las ordenanzas que pondrás delante de ellos. Si compras un siervo hebreo, te servirá 6 años, pero al 7º saldrá libre sin pagar nada. Si entró solo, saldrá solo; si tenía mujer, entonces su mujer saldrá con él. Si su amo le da mujer, y ella le da a luz hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo, y él saldrá solo. Pero si el siervo insiste, diciendo: amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre, entonces su dueño lo llevará ante los jueces y, acercándolo a la puerta o a la jamba, le perforará la oreja con un punzón y así será su esclavo para siempre. Y si alguno vende a su hija por sierva, ella no saldrá libre como salen los siervos. Si no agrada a su amo y no la toma por esposa, éste permitirá que sea rescatada, pero no la puede vender a gente extraña por no haberle mantenido la promesa. Y si la destina para su hijo, la tratará conforme a los derechos de las hijas. Si toma para sí otra mujer, no disminuirá a la primera su alimento, ni su ropa, ni sus derechos conyugales. Y si no hace por ella estas 3 cosas, entonces ella saldrá libre sin pagar dinero. El que hiera a un hombre causándole la muerte deberá morir. Si el homicidio no fue intencional, pues ya estaba de Dios que ocurriera, el asesino podrá huir al lugar que yo designaré. Pero si por odio uno llega a matar a su prójimo con alevosía, hasta de mi altar lo arrancarás para darle muerte. El que hiera a su padre o a su madre deberá morir. El que rapte a un hombre, tanto si lo ha vendido como si lo tiene en su poder, deberá morir. El que maldiga a su padre o a su madre deberá morir. Si 2 hombres riñen y uno hiere al otro con una piedra o con el puño, y no muere, pero guarda cama, y se levanta y anda afuera con su bastón, el que lo hirió será absuelto, solo pagará por su tiempo perdido, y lo cuidará hasta que esté completamente curado. Si alguien golpea con un palo a su esclavo o a su esclava, y como resultado del golpe él o ella muere, su crimen será castigado. Pero si después de 1 o 2 días el esclavo se recupera, el agresor no será castigado porque el esclavo era de su propiedad. Cuando algún hombre, en el fragor de una riña, golpea a una mujer embarazada provocándole el parto, pero sin causar más daño, el culpable será multado según lo que imponga el marido de la mujer y decidan los magistrados. Pero si hubiera algún otro daño, entonces pondrás como castigo, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Si alguno hiere el ojo de su siervo o de su sierva y se lo inutiliza, lo dejará ir libre a causa del ojo. Y si hace saltar un diente a su siervo o a su sierva, lo dejará ir libre a causa del diente. Y si un buey acornea a un hombre o a una mujer, y le causa la muerte, ciertamente el buey será apedreado y su carne no se comerá, pero el dueño del buey no será castigado. Sin embargo, si el buey tenía desde antes el hábito de acornear, y su dueño había sido advertido, pero no lo había encerrado, y mata a un hombre o a una mujer, el buey será apedreado, y su dueño también morirá. Si se le impone precio de rescate, entonces dará por la redención de su vida lo que se demande de él. Si acornea a un hijo o a una hija, será enjuiciado según la misma ley. Si el buey acornea a un siervo o a una sierva, el dueño dará a su amo 30 siclos de plata, y el buey será apedreado.
Si alguno destapa un pozo, o cava un pozo y no lo cubre, y cae en él un buey o un asno, el dueño del pozo hará restitución, dará dinero a su dueño, y el animal muerto será suyo. Y si el buey de alguno hiere al buey de otro y le causa la muerte, entonces venderán el buey vivo y se dividirán el dinero, y se dividirán también el buey muerto. Pero si sabía que el buey tenía desde antes el hábito de acornear y su dueño no lo había encerrado, ciertamente pagará buey por buey, y el buey muerto será suyo. La Santa Biblia, Libro del Éxodo, capítulo 21, versículos 1-36. Capítulo 22. Si alguno roba un buey o una oveja, y lo mata o vende, pagará 5 bueyes por el buey y 4 ovejas por la oveja. Si un ladrón, sorprendido de noche forzando una casa, es herido mortalmente, el que lo mató no será culpado. Mas si lo hace ya salido el sol, se le culpará. Ciertamente, el ladrón debe hacer restitución, si no tiene con qué, entonces será vendido por el valor de su robo. Si lo que robó, sea buey o asno u oveja, es hallado vivo en su posesión, pagará el doble. Si uno deja suelto su ganado para que paste en su chacra o en su viña, y el ganado pasta en campo ajeno, devolverá con lo mejor de su propio campo o de su propia viña. Si estalla un incendio y se extiende a los espinos, de modo que las mieses, amontonadas o en pie, o el campo mismo se consuman, el que encendió el fuego ciertamente hará restitución. Si alguno da a su vecino dinero o cosas a guardar, y son hurtados de la casa de éste, el ladrón, si es hallado, pagará el doble. Si no es hallado el ladrón, entonces el dueño de la casa se presentará ante los jueces, para determinar si él metió la mano en la propiedad de su vecino. En todos los casos de posesión ilegal, las dos partes deberán llevar el asunto ante los jueces. El que sea declarado culpable deberá restituir el doble a su prójimo, ya sea que se trate de un toro, o de un asno, o de una oveja, o de ropa, o de cualquier otra cosa perdida que alguien reclame como de su propiedad. Si alguno da a su vecino un asno, un buey, una oveja, o cualquier otro animal para ser guardado, y muere o sufre daño, o es robado sin que nadie lo vea, los dos harán juramento delante del Señor de que no metieron la mano en la propiedad de su vecino, y el dueño lo aceptará, y el otro no hará restitución. Pero si en verdad el animal le ha sido robado, hará restitución a su dueño. Si el animal fue despedazado por una fiera, el amigo no tendrá que indemnizar al dueño si presenta como evidencia los restos del animal. Si alguno pide prestado un animal a su vecino, y el animal sufre daño o muere en ausencia de su dueño, hará completa restitución. Si el dueño está presente, no hará restitución, si es alquilado, solamente pagará el alquiler. Si alguien seduce a una mujer virgen que no esté comprometida para casarse, y se acuesta con ella, deberá pagarle su precio al padre y tomarla por esposa. Aun si el padre se niega a entregársela, deberá pagar el precio establecido para las vírgenes. No dejarás con vida a la hechicera. Todo el que tenga relaciones sexuales con un animal será condenado a muerte. El que ofrezca sacrificio a otro dios, que no sea el Señor, será destruido por completo. Al extranjero no maltratarás ni oprimirás, porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. No explotes a las viudas ni a los huérfanos, porque, si tú y tu pueblo lo hacen, y ellos me piden ayuda, yo te aseguro que atenderé a su clamor, arderá mi furor y los mataré a ustedes a filo de espada. Y sus mujeres se quedarán viudas, y sus hijos se quedarán huérfanos. Si prestas dinero a uno de mi pueblo, al pobre que vive contigo, no te portarás con él como un usurero, no le exigirás intereses. Si tomas en prenda el manto de tu prójimo, se lo devolverás antes de ponerse el sol, ese manto es lo único que tiene para abrigarse, no tiene otra cosa sobre la cual dormir. Si se queja ante mí, yo atenderé a su clamor, pues soy un Dios compasivo. No blasfemes nunca contra Dios, ni maldigas al jefe de tu pueblo. No demorarás la ofrenda de tu cosecha ni de tu vendimia. Me darás el primogénito de tus hijos. Lo mismo harás con tus bueyes y con tus ovejas. 7 días estará con su madre, y al 8º día me lo darás. Y seréis para mí hombres santos. No comeréis carne despedazada por las fieras en el campo, a los perros la echaréis. La Santa Biblia, Libro del Éxodo, capítulo 22, versículos 1-31. Capítulo 23. No levantes falsos rumores ni te confabules con el malvado para dar testimonio injusto.
No te dejes arrastrar al mal por la mayoría ni declares en un proceso siguiendo a la mayoría en contra de la justicia. Tampoco favorecerás al pobre en su pleito. Si encuentras extraviado el buey de tu enemigo o su asno, ciertamente se lo devolverás. Si ves caído debajo de su carga el asno de uno que te aborrece, no se lo dejarás a él solo, ciertamente lo ayudarás a levantarlo. No tuerzas la justicia contra los pobres de tu pueblo en sus demandas legales. Mantente alejado de causas falsas, no harás morir al inocente y al justo, porque yo no absolveré al culpable. Y no aceptarás soborno, porque el soborno ciega aún al de vista clara y pervierte las palabras del justo. No oprimirás al extranjero, porque vosotros conocéis los sentimientos del extranjero, ya que vosotros también fuisteis extranjeros en la tierra de Egipto. 6 años sembrarás tu tierra y recogerás su producto, pero el 7º año la dejarás descansar, sin cultivar, para que coman los pobres de tu pueblo, y de lo que ellos dejen, coman las bestias del campo. Lo mismo harás con tu viña y con tu olivar. 6 días trabajarás, pero el 7º día dejarás de trabajar, para que descansen tu buey y tu asno, y para que el hijo de tu sierva, así como el extranjero renueven sus fuerzas. Y en cuanto a todo lo que os he dicho, estad alerta, no mencionéis ni se oiga en vuestros labios el nombre de otros dioses. 3 veces al año me celebraréis fiesta. La fiesta de los panes sin levadura la celebrarás en el mes de Abib, que es la fecha establecida. Fue en ese mes cuando ustedes salieron de Egipto. De acuerdo con mis instrucciones, 7 días comerán pan sin levadura. Nadie se presentará ante mí con las manos vacías. La fiesta de la cosecha la celebrarás cuando recojas las primicias de tus siembras. La fiesta de recolección de fin de año la celebrarás cuando recojas tus cosechas. 3 veces al año se presentarán todos tus varones delante del Señor Dios. No mezcles con levadura la sangre del sacrificio que me ofrezcas. No guardes hasta el día siguiente la grasa que me ofreces en las fiestas. Traerás lo mejor de las primicias de tu tierra a la casa del Señor tu Dios. No cocerás el cabrito en la leche de su madre. He aquí, yo enviaré un ángel delante de ti, para que te guarde en el camino y te traiga al lugar que yo he preparado. Sé prudente delante de él y obedece su voz, no seas rebelde contra él, pues no perdonará vuestra rebelión, porque en él está mi nombre. Si lo obedeces y cumples con todas mis instrucciones, seré enemigo de tus enemigos y me opondré a quienes se te opongan. Pues mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del hitita, del fereceo, del cananeo, del heveo y del jebuseo, y los destruiré por completo. No adorarás sus dioses, ni los servirás, ni harás lo que ellos hacen, sino que los derribarás totalmente y harás pedazos sus pilares sagrados. Más serviréis al Señor vuestro Dios, y Él bendecirá tu pan y tu agua, y yo quitaré las enfermedades de en medio de ti. No habrá en tu tierra mujer que aborte ni que sea estéril. Y yo colmaré el número de tus días. Enviaré mi terror delante de ti y sembraré pánico entre todos los pueblos de las tierras que invadas. Haré que todos tus enemigos den la vuelta y salgan corriendo. Y enviaré avispas delante de ti para que echen fuera al heveo, al cananeo y al hitita de delante de ti. Pero no los expulsaré de tu presencia en un solo año, para que no quede la tierra desierta y se multipliquen las alimañas del campo, poco a poco los echaré de delante de ti, hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. Extenderé las fronteras de tu país, desde el mar Rojo hasta el mar Mediterráneo, y desde el desierto hasta el río Eufrates. Pondré bajo tu dominio a los que habitan allí, y tú los desalojarás. No harás pacto con ellos ni con sus dioses. No habitarán en tu tierra, no sea que te hagan pecar contra mí, sirviendo a sus dioses, todos ellos son para ti como una trampa. La Santa Biblia, Libro del Éxodo, capítulo 23, versículos 1-33. Capítulo 24. Entonces Dios dijo a Moisés, sube hacia el Señor, tú y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y adoraréis desde lejos. Sin embargo, Moisés se acercará solo al Señor, y ellos no se acercarán, ni el pueblo subirá con él. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras del Señor y todas las ordenanzas, y todo el pueblo respondió a una voz, y dijo, haremos todas las palabras que el Señor ha dicho. Moisés puso entonces por escrito lo que el Señor había dicho. A la mañana siguiente, madrugó y levantó un altar al pie del monte, y en representación de las 12 tribus de Israel consagró 12 piedras.
mandó a algunos jóvenes de los hijos de Israel que ofrecieran holocaustos y que inmolaran novillos como sacrificio de comunión en honor del Señor. Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en vasijas, y la otra mitad de la sangre la roció sobre el altar. Luego tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, y ellos dijeron: todo lo que el Señor ha dicho haremos y obedeceremos. La Santa Biblia, Libro del Éxodo, capítulo 24, versículos 1-7. El cuarto pacto con el Señor fue significativamente más detallado, con más leyes e instrucciones. Esto se debió a que las necesidades de la humanidad habían cambiado y se necesitaban leyes más complejas para manejar sus asuntos. Cuando descendió el primer pacto solo estaban Adán y Eva, y cuando se estableció el segundo pacto solo estaban Noé, la paz sea con él, y su familia, los que entraron con él al arca. Al establecerse el tercer pacto, nadie estuvo incluido en el pacto aparte de Abraham, su familia, la paz sea con ellos, y aquellos que estaban con él, pero ahora Moisés, la paz sea con él, estaba junto a otros 600,000 israelitas, así que, por supuesto, había necesidad de leyes y ordenanzas más complejas. Cada pacto estuvo ligado a un territorio. En el pacto adámico, Dios le dio a Adán, la paz sea con él, el jardín del Edén, en el actual Irak. En el segundo pacto, Dios le dio a Noé, la paz sea con él, toda la tierra. En el tercer pacto, Dios le dio a Abraham, la paz sea con él, la tierra prometida, desde el Nilo hasta el Eufrates. Del mismo modo, en el cuarto pacto Dios le da a Moisés, la paz sea con él, desde el Mar Rojo hasta el Mar Mediterráneo, y desde el desierto hasta el río Eufrates. Dios le da a Moisés, la paz sea con él, muchas otras instrucciones también, como prohibir a su nación trabajar durante el Sabbat o sábado. Esta sería la señal del pacto mosaico con Dios, ya que ninguna otra nación antes de aquel momento descansaba y dejaba de trabajar un día a la semana. Muchas otras partes de los pactos anteriores fueron confirmadas en el pacto mosaico. Una de ellas fue la circuncisión. Otro punto interesante que nos gustaría señalar es que el Sagrado Corán dice en la Sura Al-Baqarah, y menciona, oh Muhammad, cuando tu Señor puso a prueba a Abraham con órdenes y él las cumplió. Alá le dijo, ciertamente, voy a hacer de ti un líder para la gente. Abraham dijo, ¿y a mis descendientes? Alá dijo, mi pacto no incluye a los malhechores. El Sagrado Corán, capítulo 2, Al-Baqarah, versículo 124. Así pues, vemos aquí que el pacto de Dios no incluye a los malhechores, o a los hijos de Caín. Los hijos de Caín o Satanás no están protegidos por Dios de ningún modo, manera o forma. Dios consideró permitido incluso que fueran eliminados. Dice la Biblia en el libro del Éxodo. Y aconteció que en aquellos días, crecido ya Moisés, salió a donde sus hermanos y vio los trabajos forzados que padecían, y vio a un egipcio golpeando a un hebreo, a uno de sus hermanos. Entonces miró alrededor y cuando vio que no había nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Y al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían, y dijo al culpable, ¿por qué golpeas a otro hebreo? Y él respondió, ¿quién te ha puesto de príncipe o de juez sobre nosotros? ¿Estás pensando matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo, y dijo, ciertamente se ha divulgado el asunto. Cuando Faraón se enteró del asunto, trató de matar a Moisés, pero Moisés huyó de la presencia de Faraón y se fue a vivir a la tierra de Madián. La Santa Biblia, Libro del Éxodo, capítulo 2, versículos 11-15. Y dice el Sagrado Corán en la Sura Al-Qasas, y en un momento de descuido de sus habitantes entró en la ciudad y encontró en ella 2 hombres luchando, uno era de su grupo, su religión, de los hijos de Israel, y el otro de sus enemigos. El que era de los suyos le pidió ayuda contra su enemigo y Musa, Moisés, lo golpeó con el puño, matándolo. Dijo, este es un acto de Satanás, es ciertamente un claro enemigo que extravía. El Sagrado Corán, capítulo 28, Al-Qasas, versículo 15. Las palabras, acto, u, obra, se utilizan en múltiples ocasiones en el Corán para referirse a alguna mala persona. En el caso del egipcio al que Moisés mató, este egipcio fue descrito como un acto, u, obra, de Satanás. En cuanto al hijo de Noé, la paz sea con él, este fue descrito como un acto injusto o una obra injusta. Los actos y obras injustas solo provienen de Satanás y su simiente, por lo tanto, podemos ver que en términos de malas obras u obras del diablo,
Ambas son expresiones que describen a las personas que descienden de Satanás y Caín. En ambas situaciones, resulta ética y moralmente justificable eliminarlas para asegurarse de que el bien prevalezca y el mal sea detenido. Dios le dijo a Noé, la paz sea con él, que dejase morir a uno de ellos en el diluvio, y Moisés, la paz sea con él, justifica sus acciones diciendo que se trataba de un hijo de Satanás. Es necesario señalarlo, ya que esto explica por qué estos y los futuros pactos justificarían la eliminación, tortura y saqueo de los no creyentes. La razón es que los incrédulos que permanecen en su incredulidad no son parte del pacto y son las obras, la simiente o los hijos de Satanás. Por esta razón en la Torá, los Evangelios y el Corán se pueden encontrar muchos versículos relacionados con la matanza y la destrucción de los no israelitas, aunque esto a veces incluía a mujeres y niños. Tomemos como ejemplo la historia de Saúl. Dice Dios en el libro Un grado de Samuel. Samuel dijo a Saúl, el Señor me envió a que te ungiera por rey sobre su pueblo, sobre Israel, ahora pues, está atento a las palabras del Señor. Así dice el Señor de los ejércitos, yo castigaré a Amalek por lo que hizo a Israel, cuando se puso contra él en el camino mientras subía de Egipto. Ve ahora, y ataca a Amalek, y destruye por completo todo lo que tiene, y no te apiades de él, antes bien, da muerte tanto a hombres como a mujeres, a niños como a niños de pecho, a bueyes como a ovejas, a camellos como a asnos. La Santa Biblia, libro de 1 Samuel, capítulo 15, versículos 1-3. ¿Qué pecado o crimen podrían haber cometido los niños y los niños de pecho, aparte de ser la descendencia de Satanás y estar destinados a propagar más maldad, caos y destrucción? Dios también le da a Josué órdenes similares. Dice el libro de Josué. Mientras los sacerdotes tocaban sus trompetas, Josué dio la orden, griten con todas sus fuerzas. Dios nos ha entregado la ciudad. La ciudad y todos sus habitantes serán destruidos por completo, como una ofrenda para Dios. Pero acuérdense de no hacerles daño ni a Rahab ni a su familia, porque ella escondió a los espías que enviamos. No toquen nada de lo que hay que destruir. Si lo hacen, causarán una terrible destrucción en nuestro campamento. Toda la plata, y el oro, el bronce y el hierro serán dedicados a Dios, y deben ponerse con sus tesoros. Cuando los sacerdotes tocaron sus trompetas, los soldados gritaron con todas sus fuerzas y los muros se derrumbaron. Entonces todo el ejército entró en la ciudad, y cada soldado la atacó hasta conquistarla. Con sus espadas mataron a todos los hombres, mujeres, niños y ancianos. Lo mismo hicieron con los bueyes, ovejas y asnos. La Santa Biblia, libro de Josué, capítulo 6, versículos 16-21. Ejemplos de esto hay muchos en la Biblia. En el Corán vemos de manera similar como el siervo virtuoso, estando con Moisés, la paz sea con él, en la Sura Al-Kahf, mata a un niño sin que éste hubiera cometido ningún pecado aún, sino simplemente porque era malo e iba a crecer para seguir siendo malo, o simiente de Satanás. Recordemos que el siervo virtuoso era un sucesor de Dios en la tierra con capacidad de ver lo que Moisés, la paz sea con él, no podía ver aún. Dice el Corán, y se pusieron a andar hasta que, cuando encontraron a un niño, lo mató, al niño. Musa, dijo, ¿has matado a un alma inocente mientras que él no mató a nadie? Realmente has cometido un acto atroz. Dijo, ¿no te dije que nunca podrías tener paciencia conmigo? Musa, dijo, si vuelvo a preguntarte algo después de esto, no dejes que te acompañe más. Has llegado al punto en el que tienes una excusa válida, para alejarte, de mi lado. El Sagrado Corán, capítulo 18, Al-Kahf, versículos 74-76. Y más adelante dice, en cuanto al niño, sus padres eran creyentes. Comprendimos que les impondría la rebelión y la incredulidad. Por lo tanto, quisimos que su Señor lo reemplazara con uno mejor que él en piedad y más propenso a la compasión. 14. El Sagrado Corán, capítulo 18, Al-Kahf, versículos 80-81. Así pues, es evidente que el niño todavía no había cometido ningún pecado, pero sin duda lo iba a hacer porque era una obra del diablo. Recordemos que derramar la sangre de un creyente había sido prohibido en todas las religiones anteriores, pues la sangre del creyente está protegida por el pacto. Esta idea de que es aceptable derramar la sangre del incrédulo simplemente por ser incrédulo aparece por primera vez cuando Dios le ordena a Noé,
la paz sea con él, que abandone a su hijo, pero en realidad solo entró en vigor como ley hasta el pacto mosaico. Esta es quizás una de las añadiduras más importantes del pacto mosaico, la aprobación de derramar la sangre de Satanás y de sus hijos, quienes siempre se empeñarán en derramar la sangre de Adán y de sus hijos. Seamos enfáticamente claros, nosotros no estamos consintiendo el derramamiento de la sangre de los incrédulos, simplemente estamos ilustrando lo que ocurrió durante los pactos anteriores basándonos en las historias de la Biblia y el Corán. Claramente, el razonamiento presentado para estas intervenciones o ataques preventivos divinos fue prevenir la propagación del mal, el vicio y la corrupción eliminando a la irredimible simiente de Satanás. Por supuesto, solo Dios y su vicegerente tenían la capacidad de poseer el conocimiento para actuar preventivamente a fin de eliminar las raíces del mal y la corrupción. Otra ocasión en la que Dios eliminó preventivamente a niños que aún no habían cometido más pecado que ser hijos de Satanás que naturalmente crecerían para cometer maldades y pecados fue el castigo que cayó sobre los egipcios. En tiempos de Moisés, la paz sea con él. A esto se le conoce comúnmente como la muerte de los primogénitos. La Biblia dice, así dice el Señor, como a medianoche yo pasaré por toda la tierra de Egipto, y morirá todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está detrás del molino, también todo primogénito del ganado. La Santa Biblia, Libro del Éxodo, capítulo 11, versículos 4-5. Aquí hay otros versículos en los que Dios ordena la matanza de niños y recién nacidos en la Biblia. Isaías 13:16, destrozarán a sus niños ante sus propios ojos, saquearán sus casas, y violarán a sus mujeres. La Santa Biblia, Libro de Isaías, capítulo 13, versículo 16. Oseas 13:16, Samaria será asolada, porque se rebeló contra su Dios, caerán a espada, sus niños serán estrellados, y sus preñadas serán abiertas. La Santa Biblia, Libro de Oseas, capítulo 13, versículo 16. 2 Reyes 15:16, entonces Manahem hirió a Tifsa y a todos los que estaban en ella y en sus alrededores desde Tirsa, porque no le abrieron las puertas, por eso la hirió, y abrió el vientre a todas las mujeres que estaban encinta. La Santa Biblia, Libro de 2 Reyes, capítulo 15, versículo 16. Números 31, 17, ahora pues, matad a todo varón entre los niños, y matad a toda mujer que haya conocido varón acostándose con él. La Santa Biblia, Libro de los Números, capítulo 31, versículo 17. Nos gustaría destacar algunos puntos importantes hasta ahora. 1. Aunque hemos incluido bastantes nuevas leyes en esta puerta, todavía hay muchas más leyes que aparecen en la Torá y, en particular, a lo largo del libro del Levítico, que muestran cuán complejas y numerosas llegaron a ser las leyes en el cuarto pacto. Esto se debió a que ahora Moisés, la paz sea con él, se había convertido efectivamente en jefe de Estado, liderando a una nación de más de 500.000 de israelitas. La existencia de una nación, junto con todos los problemas, quejas personales y dificultades asociadas a ella, requirieron la creación de leyes que abordaran todos los problemas a los que se enfrentaba la sociedad en aquella época. Podéis leer todas las leyes en la Torá. 2. La existencia de una nación y el establecimiento de un Estado-nación inevitablemente darían pie al surgimiento de amenazas y guerras con los pueblos vecinos. Si Dios está con la nación de Israel, entonces los enemigos de Israel son enemigos de Dios. Y naturalmente, había que establecer leyes que permitieran a los hijos de Adán defenderse de forma eficaz de los hijos de Caín. Anteriormente, en los primeros 3 pactos, el bien siempre había sido superado numéricamente por el mal y nunca había tenido realmente ni los recursos ni la capacidad para defenderse. En este pacto de Moisés, la paz sea con él, por primera vez los hijos de Adán tienen la rara oportunidad de defenderse contra los hijos de Satanás y Caín. Por lo tanto, a los israelitas se les concedió el permiso de exterminar a todo hombre, mujer y niño descendiente de Satanás y de Caín. 3. Se establecieron muchas restricciones que no existían anteriormente en los primeros 3 pactos. Entraron en vigor leyes sobre el matrimonio, la fornicación, el adulterio y la homosexualidad para, principalmente, proteger la armonía y la unidad de la sociedad. Por lo tanto, si alguien tomaba a la esposa de otro, debía ser castigado porque eso afectaba la armonía de la sociedad.
Aunque anteriormente no había leyes explícitas que prohibieran, por ejemplo, las uniones sexuales fuera del matrimonio, o mejor dicho, no existía ninguna ley concerniente al matrimonio, aún así existían acuerdos y entendimientos mutuos entre los hombres y las mujeres, y entre vecinos, sobre lo que consideraban aceptable e inaceptable. Los israelitas encontraban inaceptable que una mujer durmiera con alguien diferente al hombre que la había tomado, y por ende eso fue adoptado en las leyes mosaicas. Y los israelitas también encontraban aceptable que un hombre tomara tantas esposas como pudiera permitirse, y por ende eso fue adoptado por Moisés, la paz sea con él, convirtiéndose en ley. Y lo mismo sucedió con las restricciones dietarias y con todo lo demás. Antes de que se hiciera descender la Torá, todos los alimentos eran lícitos para los hijos de Israel salvo los que el propio Israel se prohibió a sí mismo. Di, oh Muhammad, traed entonces la Torá y recitadla si habéis de ser veraces. El Sagrado Corán, capítulo 3, Al-Imrán, versículo 93. 4. Este es quizás uno de los versículos coránicos más importantes respecto a esta discusión, ya que muestra que todo era halal, estaba permitido, para los israelitas antes de la Torá, del cuarto pacto. Y fueron aquellas restricciones que Israel se impuso a sí mismo las que más tarde fueron adoptadas por Moisés e instauradas como ley divina. Y Dios nos dice en este versículo que, si no me creéis, id y estudiad la Torá y mirad la progresión de las leyes desde el primer hasta el cuarto pacto y vedlo por vosotros mismos. Después de la muerte de Moisés, la paz sea con él, Josué hijo de Nun conquistó las ciudades y naciones que le rodeaban, exterminando a muchos de los hijos de Caín, y un gran reino fue establecido, el reino de Israel. Saúl se convirtió en el primer rey de Israel y fue designado divinamente por Dios a través del profeta Samuel. Y así, el reino de Israel se convirtió en la única nación cuyos reyes eran divinamente designados por Dios. La supremacía de Dios era su sistema de gobierno y, por lo tanto, ellos eran el pueblo elegido de Dios. Aunque muchos de los otros gobernantes y reyes afirmaban ser descendientes de los dioses o afirmaban obtener su legitimidad de parte de los dioses, Israel era el único reino cuyos líderes procedían verdaderamente de Dios, eran designados por Dios y podían demostrar que sus nombres estaban en el testamento de los profetas y mensajeros anteriores, podían demostrar conocimiento y llamaban a la supremacía de Dios. El rey David se convirtió en el segundo rey de Israel, y aquí vemos algo interesante porque hay una aparente contradicción. El rey David, siendo jefe de Estado, aparentemente viola una de las leyes de Moisés. En la primavera, que era la época en que los reyes salían de campaña, David mandó a Joab con la guardia real y todo el ejército de Israel para que aniquilara a los amonitas y sitiara la ciudad de Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Una tarde, al levantarse David de la cama, comenzó a pasearse por la azotea del palacio, y desde allí vio a una mujer que se estaba bañando. La mujer era sumamente hermosa. David mandó a preguntar acerca de aquella mujer. Y alguien dijo, ¿no es esta Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías hitita? David envió gente para que se la trajesen, llegó donde David y él se acostó con ella, que acababa de purificarse de sus reglas. Después ella regresó a su casa. Y la mujer concibió, y envió aviso a David, diciendo, estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías hitita. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por Joab, por el pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías, desciende a tu casa, y lava tus pies. Salió Urías de la casa del rey, y tras él fue enviado un obsequio del rey. Pero Urías durmió a la entrada de la casa del rey con todos los siervos de su señor, y no bajó a su casa. Cuando se lo contaron a David, diciendo, Urías no bajó a su casa, David dijo a Urías, ¿no has venido de hacer un viaje? ¿Por qué no bajaste a tu casa? Y Urías respondió a David, el arca, Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor acampan a campo abierto. ¿He de ir yo a mi casa para comer, beber y acostarme con mi mujer? Por tu vida y la vida de tu alma, que no haré tal cosa. Entonces David dijo a Urías, quédate aquí hoy también, y mañana te dejaré ir. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él, y lo embriagó. Al anochecer Urías salió a acostarse en su cama con los siervos de su señor, pero no descendió a su casa.
Y aconteció a la mañana siguiente que David escribió una carta a Joab, y la envió por mano de Urías. En la carta había escrito: poned a Urías al frente de la batalla más reñida y retiraos de él, para que sea herido y muera. Por tanto, cuando Joab ya había sitiado la ciudad, puso a Urías donde sabía que estaban los defensores más aguerridos. Y los hombres de la ciudad salieron y pelearon contra Joab, y algunos de los siervos de David cayeron, y murió también Urías hitita. Joab envió a informar a David de todos los sucesos de la guerra, y dio orden al mensajero, diciendo: cuando hayas acabado de contar al rey todos los sucesos de la guerra, tal vez se enoje y te pregunte: ¿por qué se acercaron tanto a la ciudad para atacarla? ¿Acaso no sabían que les dispararían desde la muralla? ¿Quién mató a Abimelech hijo de Jerubeset? ¿No fue acaso una mujer la que le arrojó una piedra de molino desde la muralla de Tebes y lo mató? ¿Por qué se acercaron tanto a la muralla? Pues, si te hace estas preguntas, respóndele: también ha muerto Urías el hitita, siervo de su majestad. El mensajero partió, y al llegar le contó a David todo lo que Joab le había mandado decir. Y el mensajero dijo a David: los hombres prevalecieron contra nosotros y salieron al campo contra nosotros, pero los rechazamos hasta la entrada de la puerta. Entonces los arqueros dispararon desde la muralla a los soldados de su majestad, de modo que murieron varios de los nuestros. También ha muerto Urías el hitita, siervo de su majestad. Entonces David dijo al mensajero: así dirás a Joab: no tengas pesar por esto, porque la espada devora tanto a uno como al otro. Haz más fuerte tu combate contra la ciudad y destrúyela, y tú aliéntalo. Al oír la mujer de Urías que su marido Urías había muerto, hizo duelo por su marido. Después del luto, David mandó que se la llevaran al palacio y la tomó por esposa. Con el tiempo, ella le dio un hijo. Sin embargo, lo que David había hecho le desagradó al Señor. La Santa Biblia, libro de 2 Samuel, capítulo 11, versículos 1-27. Natán reprende a David. Entonces el Señor envió a Natán a David. Y vino a él y le dijo: había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía muchas ovejas y vacas, en cambio, el pobre no tenía más que una sola ovejita que él mismo había comprado y criado. La ovejita creció con él y con sus hijos, comía de su plato, bebía de su vaso y dormía en su regazo. Era para ese hombre como su propia hija. Vino un viajero al hombre rico y éste no quiso tomar de sus ovejas ni de sus vacas para preparar comida para el caminante que había venido a él, sino que tomó la corderita de aquel hombre pobre y la preparó para el hombre que había venido a él. Y se encendió la ira de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive el Señor, que ciertamente el hombre que hizo esto merece morir, y debe pagar 4 veces por la cordera, porque hizo esto y no tuvo compasión. Entonces Natán dijo a David: tú eres aquel hombre. Así dice el Señor, Dios de Israel: yo te ungí rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Yo también entregué a tu cuidado la casa de tu señor y las mujeres de tu señor, y te di la casa de Israel y de Judá, y si eso hubiera sido poco, te hubiera añadido muchas cosas como estas. ¿Por qué has despreciado la palabra del Señor haciendo lo malo a sus ojos? Has matado a espada a Urías hitita, y has tomado a su mujer para que sea mujer tuya, y lo has matado con la espada de los amonitas. Ahora pues, la espada nunca se apartará de tu casa, porque me has despreciado y has tomado la mujer de Urías hitita para que sea tu mujer. Así dice el Señor: he aquí, de tu misma casa levantaré la calamidad contra ti, y aún tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a alguien cercano a ti, y éste se acostará con tus mujeres a plena luz del día. En verdad, tú lo hiciste en secreto, pero yo haré esto delante de todo Israel, y a plena luz del sol. Entonces David dijo a Natán: he pecado contra el Señor. Y Natán dijo a David: el Señor ha quitado tu pecado, no morirás. Sin embargo, como has mostrado un total desprecio por el Señor con lo que hiciste, tu hijo morirá. La Santa Biblia, libro de 2 Samuel, capítulo 12, versículos 1-14. Aunque el asunto desagradó al Señor y Dios se enfureció contra David por haber mandado matar a Urías de esa manera, aún así Dios perdonó a David y no culpó en absoluto a Betsabé. Él bendijo a David y a Betsabé y, después de castigar a David con la muerte del hijo que tuvo con Betsabé, hizo que tuvieran otro hijo, al que llamaron Salomón. Para poder entender esta historia, debemos mencionar algunas cosas.
En primer lugar, la idea de que esta es una historia inventada y falsa, como suelen armar los musulmanes, está refutada por el Corán. Alá declaró en el Corán los siguientes versículos. Y se presentaron ante David, que sintió miedo de ellos, entonces dijeron, no temas, somos dos litigantes. Uno de nosotros ha abusado del otro, así que juzga entre nosotros con la verdad, sin inclinarte por ninguno, y guíanos al camino correcto. Este es mi hermano, él tiene 99 ovejas y yo solo tengo una. Él me dijo, déjala a mi cuidado, y luego ha podido más que yo con sus argumentos. David dijo, él ha sido injusto contigo al pedirte tu oveja para juntarla a las suyas. Realmente muchos de los que viven juntos cometen abusos mutuos, pero no así los que creen y practican las obras de bien. Sin embargo, estos son pocos. Y, al decir esto, David se dio cuenta de que lo habíamos puesto a prueba y pidió perdón a su Señor, cayó postrado y se arrepintió. Le perdonamos aquello y es cierto que goza de una exaltada proximidad ante nos y de un hermoso lugar de destino. Le dijimos, David, te hemos hecho vicegerente nuestro en la tierra, juzga pues entre los hombres con la verdad y no sigas los deseos tuyos, ya que te extraviarían del camino de Alá. Cierto que aquellos que se extravían del camino de Alá tendrán un violento castigo por haberse olvidado del día de la cuenta. El Sagrado Corán, capítulo 38, Sad, versículos 22-26. Así pues, la historia de David y Natán, y la parábola del hombre rico y el hombre pobre y las muchas ovejas se repite de nuevo en el Corán, para que nadie pueda negar la historia de lo que ocurrió entre David y Betsabé. Los problemas que tuvo Dios con David son que David hizo matar a uno de sus siervos sinceros, que tomó a su esposa a pesar de que él mismo tenía muchas esposas y su siervo tenía una sola y, por último, que David fue injusto al juzgar a otros, en su juicio sobre la parábola de los dos hombres, de forma diferente a como se juzgó a sí mismo. Dios perdonó a David de la siguiente manera. 1. En cuanto al asesinato de su siervo, las narraciones islámicas afirman que después de la muerte de Urías, Dios le dio a elegir si vengarse de David o alcanzar el mismo rango que David, la paz sea con él. Urías eligió lo segundo y perdonó a David. Sin embargo, aún así Dios hizo que el primer hijo de David muriera después de enfermar, y la muerte de su hijo fue por la muerte de Urías, ojo por ojo y diente por diente. Así fue perdonado David por esta muerte. 2. En cuanto a que David tomara a la esposa, el hijo de David, Absalón, se acostó con todas las concubinas de su padre a la vista de todo Israel. Dice 2 de Samuel, entonces instalaron una tienda para Absalón sobre la azotea, y él se unió a las concubinas de su padre a la vista de todo Israel. La Santa Biblia, libro de 2 Samuel, capítulo 16, versículo 22. 3. En cuanto a juzgar a otros de forma diferente a como se juzgó a sí mismo, Dios tomó su juicio y lo castigó según su propio criterio. Pero quedan aún muchas cuestiones problemáticas, que son las siguientes preguntas filosóficas y teológicas. ¿Qué habría pasado si David hubiera juzgado de otra manera y no hubiera sido tan duro con el rico que tomó del pobre? ¿Habría cambiado eso el juicio de Dios? ¿Por qué Dios se muestra de pronto tan molesto y enfadado con este incidente de adulterio, siendo que en los 3 pactos anteriores no había leyes que lo prohibieran? ¿Cómo pudo un niño como Salomón ser el resultado de un matrimonio como este? ¿Por qué Dios no se enfadó con Betsabé? Las respuestas a estas preguntas parecen ser que el mayor problema para Dios fue el juicio de David. Ya que Dios es justo, la regla de oro en todas las religiones ha sido siempre, tratad a los demás tal y como queréis que ellos os traten a vosotros. La Santa Biblia, libro de Lucas, capítulo 6, versículo 31. Por esa razón, Dios puede aceptar cualquier cosa que tú mismo aceptarías para ti. Simplemente no seas hipócrita y tengas un conjunto de valores y reglas cuando se trata de ti, y otro distinto cuando se trata de los demás. Y si la humanidad tan solo siguiera esta única regla, no habría necesidad de ninguna otra. De hecho, pareciera que el karma mismo fue creado para mantener esta única regla: trata a los demás tal y como quieres que ellos te traten a ti, y si no, entonces se te tratará a ti como tú trates a los demás. Por lo tanto, la respuesta sería que sí, el juicio de Dios sobre el caso se basó totalmente en la manera en que David se juzgó a sí mismo, el criterio con el cual juzgó a los demás tenía que usarlo para juzgarse a sí mismo. Si perdona a los demás, puede perdonarse a sí mismo.
Si juzga a los demás, debe juzgarse a sí mismo. La medida con la que mida a los demás debe utilizarla para medirse a sí mismo. Y esta parece ser la razón por la cual Dios, como se ha demostrado antes, adopta tantas normas culturales y tradicionales en los pactos, siempre que no afecten negativamente a la justicia y la armonía de la sociedad. Porque en última instancia lo que Dios quiere es paz y armonía, y la justicia se establece tratando a los demás como querríamos que nos traten a nosotros. Y así, por ejemplo, para demostrar mi punto aún más, si David hubiera sido educado y programado desde niño para pensar y creer que era aceptable que una mujer se casara con muchos hombres, y luego hubiera hecho lo que hizo con la esposa de Urías y Natán le hubiera presentado el mismo asunto de nueva cuenta, su juicio naturalmente sería diferente y, por lo tanto, sería juzgado según su propio juicio y su propio entendimiento y según lo que aceptaría para sí mismo. Otro punto que nos gustaría señalar es que David era el vicegerente y el rey divinamente designado para preservar el pacto mosaico. Y sin embargo, rompió uno de los 10 mandamientos, no codiciarás a la mujer de tu prójimo, cometiendo virtualmente el mismo pecado que Adán. Ambos fueron perdonados y no fueron reemplazados por haber roto las leyes divinas. Esto solo puede interpretarse de una manera: el vicegerente de Dios está por encima de las leyes. Esto significa que, al igual que en la mayoría de los países existen leyes que prohíben que el jefe de Estado sea procesado por delitos mientras está en el cargo, el vicegerente de Dios está por encima de la posibilidad de ser procesado por romper las leyes del pacto. En Estados Unidos, por ejemplo, el presidente en funciones tiene inmunidad contra las acusaciones y juicios penales. En el Reino Unido, el rey o la reina gozan de inmunidad soberana, lo que significa que, como jefe del Estado, el rey o la reina no puede cometer un error legal y es inmune a las demandas civiles o a los procesos penales. Del mismo modo, el vicegerente de Dios, mientras esté en el cargo, no puede cometer un error legal y es inmune a ser expulsado del cargo, con una sola excepción, que es la traición. Una vez que ha quedado claro que el vicegerente de Dios está por encima de la ley y de la jurisprudencia, entendemos por qué Dios no encontró culpable a Betsabé ni se enfadó con ella, porque Betsabé obedeció al vicegerente de Dios de aquella época, el rey David, la paz sea con él, y no le correspondía a ella juzgarlo. No solamente Dios no la culpó, sino que la recompensó por su obediencia convirtiéndola al mismo tiempo en reina y madre de una prueba de Dios, el rey Salomón, la paz sea con él. Hemos aclarado antes que los vicegerentes de Dios pueden cometer errores y, de hecho, los cometen, pero no le corresponde a la gente juzgarlos, pues solo Dios juzga a su vicegerente. En cuanto a la gente, si se les ha demostrado la veracidad del mensajero divino, entonces es obligatorio para ellos obedecerlo. El rey Salomón fue designado después de David, la paz sea con ellos, y se le concedió un reino como a ningún otro antes de él. No solamente se le dio conocimiento, sabiduría, entendimiento y autoridad como a nadie antes de él, sino que también se le otorgaron riquezas como a ningún otro. Salomón, la paz sea con él, entendía las lenguas de los animales, podía controlar los elementos de la naturaleza, como el viento, y tenía autoridad sobre los demonios y los jinns. También tuvo 700 esposas y 300 concubinas. Un Reyes dice sobre Salomón: tuvo 700 esposas de sangre real y 300 concubinas. La Santa Biblia, Libro de un Reyes, capítulo 11, versículo 3. Lo que significa que estaba casado con 700 princesas. Y era extremadamente rico y vivía un estilo de vida lleno de lujos. El esplendor de Salomón, el peso del oro que llegaba a Salomón en un solo año era de 666 talentos de oro, sin contar lo que los mercaderes y los comerciantes traían. Todos los reyes de Arabia y los gobernadores de los territorios traían oro y plata a Salomón. Y el rey Salomón hizo 200 escudos grandes de oro forjado, usando 600 siclos de oro forjado en cada escudo. También hizo 300 escudos más pequeños de oro forjado, usando 300 siclos de oro en cada escudo, y el rey los puso en el palacio del bosque del Líbano. El rey hizo además un gran trono de marfil y lo revistió de oro puro. Y había 6 gradas hasta el trono y un estrado de oro unido al trono, con brazos a cada lado del asiento, y 2 leones de pie junto a los brazos. Y 12 leones estaban allí de pie en las 6 gradas a uno y otro lado, en ningún otro reino se había hecho algo semejante.
Todos los vasos en que bebía el rey Salomón eran de oro, y todos los artículos domésticos del palacio del bosque del Líbano también eran de oro puro. No había plata, pues no era apreciada en los tiempos de Salomón. Cada 3 años, la ota comercial del rey, que era tripulada por los oficiales de Hiram, regresaba de Tarsis trayendo oro, plata y marl, monos y mandriles. Así el rey Salomón llegó a ser más grande que todos los reyes de la tierra en riqueza y sabiduría. Y todos los reyes de la tierra procuraban ver a Salomón para oír la sabiduría que Dios había puesto en su corazón. Cada uno de ellos traía su presente, objetos de plata y objetos de oro, vestidos, armas, especias, caballos y mulos, y así año tras año. Salomón tenía 4.000 establos para los caballos y carros y 12.000 caballos, y los situó en las ciudades de carros y en Jerusalén, junto al rey. Él tenía dominio sobre todos los reyes desde el Eufrates hasta la tierra de los filisteos y hasta la frontera de Egipto. El rey hizo la plata tan común en Jerusalén como las piedras, e hizo los cedros tan abundantes como los sicómoros que están en el llano. Y traían para Salomón caballos de Egipto y de todos los países. La Santa Biblia, libro de 2 Crónicas, capítulo 9, versículos 13-28. Me gustaría señalar aquí que, como podéis ver claramente, el que un vicegerente designado por Dios viva un estilo de vida de riquezas no es una razón válida para dejar de creer en él, porque entonces deberíamos primero dejar de creer en Salomón. El inmenso número de esposas de Salomón lo llevó a su eventual caída y a la inestabilidad del reino de Israel, y llevó a que se introdujeran falsos dioses en el reino de Dios y a que los hijos de Salomón perdieran el poder en Israel. Y esta es una de las razones por las que en el siguiente pacto, el pacto jesuita, las leyes pasaron de permitir la poligamia a prohibirla e imponer exclusivamente los matrimonios monógamos.